buenos días, mi nombre es Abraham Martínez y ellas son mis compañeras Cintia Valdés y Marcela Bastida, y el día de hoy vamos a presentar acerca de un tópico bastante controversial y sumamente emergente en el paradigma internacional de hoy en día. Por nos referimos a las distintas políticas migratorias que se están ejerciendo en los países como respuesta a la crisis de los refugiados que fue originada debido a la guerra civil en Siria. Hoy en día nos enfrentamos a la crisis tanto humanitaria como migratoria más grande que ha existido en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de unas cifras enormes de personas que han sido desplazadas desde sus sitios de residencia actual o han sido muertas durante los conflictos bélicos que se han llevado a cabo. Para efectos de esta mesa redonda vamos a definir el término refugiado como toda aquella persona que debido a temores por ser perseguida por causas ya sea étnicas, raciales, religiosas, sociales, políticas, entre otras, no se encuentra actualmente residiendo en ya sea su país de nacionalidad o su país de residencia habitual en caso de carecer de una nacionalidad, y debido a estos temores no pueda o no quiera regresar a su país. Entonces definiremos las políticas migratorias como esta serie de regulaciones y reglamentos que están establecidas por un Estado y que rigen el tránsito de personas a través de las fronteras de su país, existiendo la posibilidad de una permanencia en este país. 13 de febrero del 2015, más de 130 muertos. Ayer, 15 de febrero del 2016, más de 50 muertos. Esto es lo que está pasando en estos países debido a los constantes revueltas en contra del gobierno. Sí, bueno, la cuestión con este asunto es que es un tema bastante complejo y multifactorial. Tenemos numerosas causas que contribuyen al desarrollo de lo que ahora es una crisis de migrantes, ¿no? Hablamos de que 4,5 millones de personas, de acuerdo con cifras establecidas por la ACNUR, que es la Comisión de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Refugiados. Esta es la cifra de personas que han sido desplazadas de sus lugares de residencia en Siria, habiendo más de 2,000 muertos nada más en el tránsito desde su país hacia Europa, en el Mediterráneo, ¿no? Son cifras enormes, ¿no? Y como antecedentes podemos remontarnos hacia 2011, ¿no? En esta época en la que se desencadena un enorme movimiento social y político que es la Primavera Árabe. En este contexto, propiciado por varios movimientos de derechos humanos y de cambio político que fueron establecidos en países como Líbano, Libia, Egipto, entre otros, en Siria se desarrolló un movimiento con fines similares que pretendía una reforma de derechos humanos a partir del régimen de Bashar al-Assad. Para esto tenemos que tomar en cuenta que si bien el gobierno de Bashar al-Assad no es dinástico, sino supuestamente democrático, es irrefutable el hecho de que hubieron factores de nepotismo involucrados en la actual puesta al poder de Bashar al-Assad, que desde su toma de protesta como presidente prometió realizar numerosas reformas con respecto a la situación de los derechos humanos que hasta ahora no se han efectuado. Entonces, dado estos antecedentes, surgió este movimiento de los derechos humanos que fue duramente reprimido por el gobierno en actos de opresión política, tortura e incluso ejecuciones. Teniendo eso en cuenta, hubo una facción militar, hubo un cisma en una facción de la milicia de Siria, y varios militares formaron una facción que pretendía establecer un consejo para de alguna forma revocar el gobierno de Bashar al-Assad y establecer un nuevo gobierno democrático que tuviera como fundamento esta previsión y salvaguardo de los derechos humanos y de la democracia. Sin embargo, este conflicto ha escalado a unas proporciones inimaginables. Tenemos esta guerra civil que se ha acrecentado por la intervención de numerosos países entre la OTAN y países como Rusia, China, que tanto envían armamento a las facciones involucradas en la guerra civil y también se han involucrado directamente en el conflicto. Esto a raíz de que, como una de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
se llegó a la conclusión de que se debía formar una coalición en contra del gobierno islámico, del Estado Islámico, que también es un factor sumamente importante en este asunto. También hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con el Consejo de Seguridad, se llegó a una resolución de que los diversos países contratantes debían orientar sus esfuerzos a la remoción del gobierno de Bashar al-Assad. Sin embargo, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Rusia y China, se opusieron a esta medida y ejercieron su derecho al veto, ¿no? Entonces tenemos todo este conflicto de la guerra civil, la participación, intervención de potencias extranjeras que están participando en el conflicto, y adicionalmente el surgimiento del Estado Islámico, que es una facción yihadista extremista que pretende establecer un califato mundial y que desde su formación por su líder Abu Bakr al-Baghdadi ha realizado numerosas actividades en contra de la humanidad, crímenes de guerra, ejecuciones públicas, destrucción de regiones urbanas, de patrimonio de la humanidad, entre otros actos que podrían considerarse deplorables. Entonces, podemos hablar de que actualmente en Siria, que tiene el 40% de su territorio más o menos controlado por el gobierno, la otra porción de su territorio está controlado por las facciones rebeldes y por el Estado Islámico. Es una zona generalizada de conflicto bélico. Pero bueno, como respuesta a toda esta problemática que viene a raíz de la guerra civil que se desata y que hay atentados y que bueno, hay miles de gente desplazada, tenemos por ejemplo el caso de América Latina, ¿no? que se han sumado a las organizaciones que están buscando reubicar a todos estos refugiados que huyen de su país, pues obviamente evitando estas situaciones de guerra y de muerte, de caos, todo esto, y buscan refugio en América. Y por ejemplo tenemos el caso de Brasil, que hasta la fecha es el país que más refugiados ha recibido, una cantidad de 2.000 aproximadamente, pero lo afortunado, por ejemplo, de Brasil es que llegan allí los refugiados y tienen la posibilidad de conseguir un trabajo, de poder insertarse a la sociedad en cuestión de que reciben salud, los niños reciben educación. Entonces, esta cuestión, pues obviamente los países están siendo conscientes de la crisis, que se menciona que es la más grande, incluso más grande que la crisis de la Segunda Guerra Mundial que hubo de toda esta gente desplazada. También tenemos el caso de Uruguay, por ejemplo, que recibió a 44 personas sirias, nada más que el problema es que no les pudo dar lo que les había prometido, ¿no? Que es un trabajo, una seguridad social. Entonces, obviamente, esta gente dice, oye, pero pues yo quiero lo que me habías prometido, entonces está protestando incluso actualmente para que los dejen salir de Uruguay. También tenemos el caso, por ejemplo, de México, que existe un movimiento ciudadano para que reciban a aproximadamente 10.000 personas sirias. El problema aquí, bueno, obviamente es que hay que preguntarnos si México, por ejemplo, puede darles lo que requieren ellos, que es la atención en cuanto a la salud, al trabajo, darles una educación a los niños que lleguen. También hay que tomar en cuenta, yo creo que América Latina ha estado recibiendo a gente siria en proporción o en medida a lo que pueden recibir. Obviamente podemos situarnos aquí en México, ¿no? No podemos hablar de recibir a 10.000 personas cuando tienes a un 40% de la población en pobreza extrema, casi. Entonces no puedes poner así como no puedes dimensionar tanta gente llegando a un país donde no puedes darle las condiciones que ellos requieren cuando vienen de un conflicto terrible, ¿no? Como es la guerra, como es que pasan hambre, que sufren en esta travesía de su país a Europa y luego de Europa, imagínense, llegar a América, pues es obviamente
pues son cuestiones incluso traumáticas para ellos, entonces sí tienen que llegar a un lugar donde les aseguren que van a tener cierta seguridad. Pues como dices, de esta forma está pasando en el continente europeo. Ellos, principalmente Alemania, es el que ha estado recibiendo alrededor de 98,000, según las estadísticas del ACNUR, de refugiados sirios. Sin embargo, debido a que muchos de los sirios, para salir de su país, tienen que atravesar el Mediterráneo, están llegando principalmente al territorio de Hungría, de Grecia y de Italia. Sin embargo, Grecia, como se vio el año pasado, tiene una seria crisis económica y financiera, por lo que es muy difícil para ellos dar lo que necesitan a los sirios. Sin embargo, están abriendo sus puertas para que muchos de ellos se establezcan ahí. Pues, por ejemplo, el presidente de Jean-Claude Juncker de la Comisión Europea está tratando de ayudar a estos países reubicando a 120,000 refugiados a lo largo de todos los miembros de la Unión Europea. Sin embargo, es muy difícil que lo logre, ya que los 28 miembros que se encuentran en la Comisión Europea tiene cada uno sus políticas migratorias, por lo que es muy difícil que se les trate de implementar una sola que los ayude a todos. Claro, como bien ustedes comentan, estas políticas migratorias, estos esfuerzos orientados hacia la asimilación de estos refugiados, no debe estar únicamente dirigida a abrir sus fronteras y sí, que entren los refugiados, sino que también deben haber esfuerzos para poderlos restablecer, para que puedan los refugiados restablecer su vida en estos países y de alguna forma puedan reincorporarse a la sociedad, ¿no? Tener un empleo fijo, tener ingresos, poder proveer de vivienda básica, de alimentación, de educación a sus hijos, ¿no? Por otro lado, acabas de comentar acerca de los países en América, tú sobre los países en Europa. En meses recientes se ha dado en Estados Unidos la campaña electoral para la elección del presidente de los Estados Unidos. Uno de los posibles candidatos del Partido Republicano es el magnate Donald Trump. El año pasado, a raíz de los ataques que fueron acontecidos en el Club Bataclan en París, entre otras locaciones y actividades terroristas que se han realizado, Donald Trump dijo que, bueno, realizó la promesa política de que en caso de que él sea ganador de las elecciones políticas, cerraría temporalmente la frontera a todos los emigrantes provenientes del Medio Oriente. Ahora, esta me parece una declaración, en primer lugar, sumamente alarmante, porque creo que se está teniendo una enorme desconsideración hacia la vida de las otras personas. Y por otro lado, creo que uno de los principales factores que contribuyen a esta situación es el extremo nacionalismo que se tienen en ciertos grupos poblacionales de algunos países, como Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el nacionalismo por el que está propugnando Donald Trump es una noción bastante obsoleta. Y más que nada porque vivimos en un mundo globalizado donde nos regimos por una comunidad internacional. Simplemente el hecho de que haya instituciones internacionales y de que nos rijamos por un derecho internacional nos habla mucho de que esta noción del chauvinismo, un nacionalismo tan acentuado, ya no es válido en la época en la que se están desarrollando estas situaciones. Yo considero personalmente que estas ideologías, tanto sociales como políticas, más que nada fomentan el divisionismo entre las personas y de alguna forma propician que se tenga esta desconsideración, esta indiferencia hacia la vida de otros que no son nacionales de esos países. Por eso creo que estos esfuerzos para los refugiados deben estar principalmente orientados por motivaciones éticas que puedan estar fundamentadas de manera en que se puedan prever sus derechos humanos, los derechos humanos de estos refugiados. Tenemos que considerar que de acuerdo con el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se garantiza el tránsito para todos los individuos de manera en que puedan circular libremente tanto dentro de su país como dentro de otros países y poder regresar al propio, que pues evidentemente está sido violentado por los sucesos de la guerra civil siria. Por otro lado tenemos el siguiente artículo en el que se establece que toda persona que sea perseguida por
razones sociales, políticas, religiosas, etcétera, tiene el derecho fundamental de que le sea garantizado un asilo político en un país, ¿no? Entonces, el hecho de querer prever, o más bien ejercer estas medidas de manera en que se asimilen estos refugiados en otros países, pues ya está orientada, ¿no?, a la salvaguarda, a la manutención de este paradigma de derechos humanos que se tienen. Otro problema que considero con respecto a la ética es que a raíz de los mismos atentados terroristas de los que habíamos platicado anteriormente, varios sectores de la población están favoreciendo una ética un tanto utilitaria. ¿A qué me refiero con esto? A que de alguna forma se está observando una ideología moral en el que se pretende garantizar el bienestar o integridad física y moral de la mayoría, tal vez, bueno, no necesariamente, pero posiblemente en sacrificio de la de otras personas, pues se pretende garantizar la felicidad maximizada, por así decirlo. ¿Cuál es el problema con esta perspectiva? Que probablemente muchas personas provenientes de esta región de Siria que experimentaron ser partes de este conflicto armado tan escalado, de tan grandes proporciones, no están pudiendo tener todas las oportunidades posibles para ser reincorporados a estos países, porque los nacionales tienen una perspectiva de no, pues ¿por qué voy a apoyarlos a ellos y recibirlos si bien pueden ser terroristas? Y si bien pueden ser terroristas, yo estaría poniendo en riesgo a la población de mi país. ¿Por qué incurrir en ese tipo de acciones, no? Francamente, si bien creo que la teoría moral utilitaria que es dominante hoy en día en el paradigma internacional tiene ciertas propuestas adecuadas, yo creo que en este aspecto no debería ser prevista. Y más teniendo en cuenta, bueno, yo sí creo que sigo una ética un tanto kantiana. Yo creo que es necesario no únicamente garantizar el bienestar de la mayoría, sino incurrir en las acciones orientadas a que se pueda garantizar de manera casi universal. No sé si me explico. Sí, claro. Bueno, como bien comentas, ¿no? Muchas veces los países no quieren recibirlos porque tienen el miedo a que sean terroristas y, bueno, eso es un tanto, digamos, lo ilógico, porque es un dato que arroja la BBC en una serie de estudios que estuvo realizando, dice que menos del 1% son terroristas. Y digo, sí existe cierto riesgo, por ejemplo, Estados Unidos, que como lo comentaste, que no quieren dejarlos entrar por el hecho de que sean terroristas, deben de tener cuidado, sí, y de hecho lo mencionan como debemos de estar conscientes de que podrían entrar terroristas al territorio, pero obviamente también deben de apoyarse, ¿no?, de las cuestiones, las políticas y de las organizaciones. Tienen que estar conscientes de que no, obviamente no están mandando a los terroristas, ¿no? Tienen que hacer una conciencia, tienen una crisis de conciencia, porque no pueden, cegarse o únicamente dar dinero a las causas, a las organizaciones, cuando tienes a millones de refugiados que intentan incorporarse a la sociedad, como mencionaste, ¿no?, buscar unas mejores oportunidades de vida, y no pueden únicamente dar dinero y listo, que es parte de lo que comentaste de la ética utilitaria, ¿no? Únicamente porque nos sirve, y si no nos sirve, pues ¿para qué lo queremos aquí, no? Entonces, sí hay que, yo creo que sí hay una crisis que ellos deberían de estar muy conscientes, los gobiernos tanto de Estados Unidos como de en general América, de que hay que tener esa apertura, ¿no?, ante la situación que se está viviendo y de esta crisis que es tan grande, porque digo, obviamente esta gente necesita reubicarse, ¿no?, y no quedarse en este país que está en guerra y que, bueno, que tiene ya 4 años, un poquito más, en conflicto, y que obviamente pues trae repercusiones, ¿no?
digo, viene una generación de niños que tienen que atender, que en un futuro van a estar en el mundo y que no pueden estar en estas situaciones creciendo en estas condiciones tan adversas. Tienen que estar pendientes y de preocuparse, si bien existen las organizaciones que rigen y que intentan reacomodar a toda esta población, y que pues bueno, los países tienen que recibir a toda esta gente. Y pues así, hablando del terrorismo, prácticamente el ejemplo más claro es Francia, de sus atentados que ocurrieron en París, que se cree que en realidad fueron sirios, bueno, terroristas sirios, que los que llevaron a cabo todos estos atentados en contra del Estado de Francia y de ciertas explosiones cerca del Estado de Francia y de la sala de conciertos de Bataclan. Pero sin embargo, o sea, los países, en este caso Francia se puso en un estado de emergencia y cerró sus fronteras a la mayoría de los sirios. Sin embargo, de alguna forma está ayudando, pero muchos de los migrantes no quieren ir a Francia debido a que creen que hay una gran fobia hacia ellos y se cree que tendrían mucha discriminación. Sin embargo, creo que esto de alguna forma se puede empezar a regular con ciertas políticas migratorias. Por ejemplo, la Comisión Europea está tratando de implementar una regulación que se llama Eurodac, en la que ciertas fuerzas especiales tienen la oportunidad y ciertas bases de datos para tratar de prevenir e investigar personas que se crean que puedan llevar cierto terrorismo a las naciones que nos están recibiendo. Creo que es muy importante que se traten de aceptar estas políticas, aunque evidentemente no es muy fácil debido a las diferentes políticas migratorias de cada nación, pero eso podría de alguna forma ayudarle a los países a estar más estabilizados y de alguna manera ayudar más a los refugiados a dar asilo. Claro, como comentas, la actual medida establecida por el gobierno de Francia fue debido a un estado de emergencia. Recientemente habían sido agredidos por un grupo de terroristas y creo que hubieron alrededor de 100 y no recuerdo cuántas personas que perdieron la vida en estos atentados. Sin embargo, ahora regresando al contexto de los Estados Unidos, las políticas migratorias que están siendo defendidas por Donald Trump son básicamente darle la espalda a miles de personas que son de procedencia siria, que actualmente viven en unas condiciones extremas, que no solamente buscan mejores oportunidades para vivir como podría plantar el ciudadano Trump, sino que realmente están en una disyuntiva de morir o sobrevivir. Es decir, simplemente están buscando la oportunidad más cercana que tengan para que ellos y sus familias puedan, pues sí, continuar viviendo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la administración de Obama, que es miembro del Partido Demócrata, se están incurriendo en varias medidas humanitarias para proveer alivio a los refugiados de estas zonas. Como habías comentado, el gobierno de los Estados Unidos recientemente otorgó un financiamiento a estos grupos que creo que estaba en las cifras de $4.5 millones para la provisión de medidas de alivio hacia estas condiciones de las que provienen los refugiados. Y adicionalmente tenían un plan de proveer en el año 2016, que pues ya ha llegado, la infraestructura necesaria para recibir a una gran cantidad, y hablamos de una magnitud de miles de refugiados de Siria provenientes de este conflicto hacia los Estados Unidos para su posterior reincorporación. Sí, se hablaban de aproximadamente 10.000 personas sirias, las fluctúa más o menos en ese valor. Y bueno, esto lo hace Obama porque Alemania dice, o da un comunicado de que va a recibir si mal no recuerdo, aproximadamente 100.000 personas sirias que iba a permitir que entraran en su territorio. Entonces Obama tiene que responder a esto con obviamente recibir él también en su país y acomodar y poder brindarles el apoyo que requieran
a estas personas sirias. Claro, y como comentas, pues en Alemania estamos hablando en un país que pertenece a la Unión Europea, en un contexto del área de Schengen, en el que los individuos que radican en esta zona no necesitan de visas para el libre tránsito entre los países, es decir, un migrante si es recibido dentro del área del área de Schengen, pueden ingresar a Alemania a través de, como lo han comentado, países como Italia, Grecia, Hungría, entre otros. Ahora, la cuestión aquí sería, bueno, tenemos dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, garantizar la seguridad de los refugiados en esta, pues, travesía que se está llevando a cabo desde la zona de conflicto hacia otros países, porque hay que tener en cuenta que en 2014 y 2015 hubieron varios acontecimientos que costaron la vida a 2.500 refugiados sirios debido a choques de barcos, entre otros sucesos desafortunados, y también el hecho de que si los países realmente pueden proveer la infraestructura necesaria para que las personas sean reincorporadas a la sociedad y puedan, pues, tener una vida digna como le garantizan los derechos humanos. Pues, por ejemplo, ahorita hablando del apoyo financiero, hay ciertos miembros de la Unión Europea que no han abierto sus puertas o lo hacen, pero no de manera como lo ha hecho, por ejemplo, Alemania, como Reino Unido, que en realidad solo ha aceptado a 1.800 sirios, más o menos. Y pues lo más que han logrado hacer, bueno, lo que está tratando de hacer la Unión Europea es de alguna manera tratar de ayudar a estos países en los que más están recibiendo sirios, dándoles cierto apoyo financiero, como es en Grecia, que les acaban de dar como alrededor de 12.7 millones de euros para que de alguna forma puedan crear más establecimientos donde los refugiados se puedan quedar. Se planea que se usarían para crear alrededor de 7.000 casas portables donde se puedan establecer, además de que puedan empezar a acceder a la educación del país, a los cuidados, a las atenciones de salud y principalmente a tratar de volver a estar bien establecidos y a vivir de alguna manera mejor. Sí, claro, yo creo que la parte económica también es muy importante, como lo mencionas, ¿no? Si hay países que están en esta crisis, por ejemplo el caso de Grecia, que digo, ya trae una crisis de años atrás, y el recibir a tanta gente, obviamente es complicado, y como mencionaste, necesitan el apoyo económico que lo puedan brindar las asociaciones, organizaciones, para pues ellos contrarrestar este efecto y poder brindarle a la gente que llega pues lo que necesiten para reincorporarse a la sociedad o para reubicarlos. Si es que los van a reubicar, pues tenerlos en algún albergue temporal obviamente implica pues gastos que, bueno, si son países en situaciones de crisis económica, pues muchas veces no los tienen, o que cómo van a generar ese dinero para sostener a tanta gente que está llegando a su país. Claro, Cintia en un momento comentó. Bueno, en conclusión, deben haber, de alguna forma se invita a que existan este tipo de esfuerzos orientados a la asimilación de los refugiados y su reincorporación a la sociedad, además de poder establecer una vida digna con un empleo digno que puedan garantizar condiciones de vida adecuadas para ellos y sus familiares, y de alguna forma replantear las actuales políticas migratorias en distintos países como el Reino Unido y Estados Unidos para estos fines. Adicionalmente, se tiene que tomar en cuenta que estos países deben tener las condiciones económicas propicias, así como la infraestructura necesaria para poder asimilar a tan grandes poblaciones de refugiados. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Hablabas de Estados Unidos y hablas de Donald Trump, que es un claro ejemplo de lo que es la xenofobia, ¿no? O sea, el rechazo a los inmigrantes. ¿Tú crees que es viable económicamente hablando y socialmente hablando que entren más de 10.000 refugiados sirios a Estados Unidos en esas condiciones de xenofobia y con esta crisis que se está propiciando, esta crisis económica que se está propiciando? Es que, como lo comentas, la cuestión es una problemática más bien ideológica, porque yo considero que los Estados Unidos
poseen la infraestructura necesaria para atender a estas personas, ¿no? O sea, hablamos de situaciones extremas como las del huracán Katrina, entre otros acontecimientos, a partir de los cuales se permitió el restablecimiento de la vida de numerosas personas. Yo considero que sí se poseen los recursos, sin embargo, como mencionas, es un asunto un tanto político y social, ¿no? En Estados Unidos hablamos de una política un tanto sectorial, ¿no? Está dividido en diversas, pues sí puede decirse, en diversos sectores, ¿no? Algunos que apoyan políticamente a los demócratas, otros a los republicanos, y eso no quiere decir necesariamente que los demócratas sean vistos de una forma maniquea como los buenos y los republicanos como los malos. Sin embargo, es cierto que ciertas facciones de republicanos están ejerciendo una xenofobia a partir de estas ideologías de xenofobia, de nacionalismo enaltecido, que están impidiendo, pues sí, la propuesta y la ejecución de estas medidas que permitan el ingreso de inmigrantes provenientes de Siria, entre otros países que se encuentran actualmente en conflicto. Entonces, sí, básicamente yo creo que ahí radica el problema. Problema social, no económico. Sí. Gracias. Bueno, como comentaban, hablaban de que primero empezó como una guerra interna en el país, al punto de que los rebeldes se transformaron en un grupo extremista que, a consecuencia de lo que está pasando en su país, decidieron cambiar a su país y a su vez a todo el mundo. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo que se erradicaran a esos grupos extremistas? Una disculpa si nos expresamos mal durante la mesa redonda. No es precisamente lo que quisimos decir, sino que el grupo de manifestantes de la primavera árabe de alguna forma se volvió un movimiento de insurrección en contra del gobierno de Bashar al-Assad. El asunto del Estado Islámico, como bien comentas, que es un grupo extremista, yihadista, que pretende el establecimiento de un califato global, es una facción separada de la guerra civil. Cuando hablamos de la guerra civil tenemos numerosas facciones que están opuestas, es una guerra sumamente dividida en secciones, ¿no? Estamos hablando de que está el gobierno de Bashar al-Assad y los que lo apoyan, junto con el gobierno de Rusia en cierta medida, entre otros, los países de la coalición que se oponen tanto al Estado Islámico como en cierta medida el gobierno de Siria, otros no, más los rebeldes que pretenden establecer su propio consejo y pues para posteriormente establecer un nuevo gobierno, como se hizo en el caso de Libia, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Adicionalmente tenemos al mismo Estado Islámico, ¿no? Que es una fuerza de oposición tanto en contra de los rebeldes como en contra del actual gobierno, ¿no? Por eso nos referimos a un conflicto sumamente complejo en el que existen numerosas facciones que están en procesos bélicos entre sí. No sé si me explico. Yo creo que la cuestión no es tanto exterminar así radicalmente a los extremistas, sino más bien sería que los países estuvieran conscientes de la problemática que se desató en esa zona y que, bueno, tienen que entender que tienen que apoyar a toda esta gente que es el punto que estamos tratando, que tienen que apoyar a todos los refugiados que salen de su país para buscar una mejor calidad de vida al final. Ahora que, si bien es cierto que existen numerosas posturas con respecto a la posición del actual gobierno sirio, del régimen, del gabinete de Bashar al-Assad y el movimiento de insurrección, la postura generalizada con respecto al Estado Islámico puede verse reflejada en una de las resoluciones a las que se llegó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que básicamente se pretende la derrota de ese Estado Islámico y de alguna forma la prevención de que exista cualquier financiamiento de otro país. Entonces estamos hablando de una situación diferente en cuanto a estos extremistas que a la de los refugiados, rebeldes y el grupo que actualmente gobierna el país de la República Árabe Siria. Bueno, pues muchas gracias, chicos.